Hola a todos, ¿qué tal? Acabo de llegar hace un par de horas de la ciudad de Panamá, en la que estuve un poco más de 4 días. Y quería pues, hacerles este video comentándole un poco de lo que estuve haciendo en Panamá en nombre de la causa de Venezuela. Pero también contándoles un poco lo que pude observar estos 4 días que estuve en Panamá. Obviamente no tuve la oportunidad digamos, de explorar demasiado las calles del país o de hacer quizás ese turismo de calle que me gusta hacer, de hablar con las personas tanto porque tenía una agenda con autoridades gubernamentales de Panamá bastante exigente, pero sí me di un poco el tiempo de recorrer las calles de la ciudad y evidentemente de conversar con diferentes personas, funcionarios públicos, también alguna gente de la calle, y de entender y observar un poco cuál es el presente de Panamá como nación y cómo ha progresado en los últimos años. Eh, lo primero que les quiero contar es que previo a mi viaje se había acordado que yo haría un discurso en la Asamblea Nacional de Panamá, hablando un poco de la situación de Venezuela. Y para ese discurso yo había dispuesto a hacer una especie de comparativo entre la economía de Panamá y la economía de Venezuela en el año 1989. ¿Y por qué en el año 1989? Bueno, porque el año 89 fue el año en el que ocurre la invasión de Estados Unidos que permite restablecer el orden constitucional en Panamá, que termina con la dictadura que azotaba y destruía el país en aquel entonces y que ha permitido que hoy Panamá sea uno de los países más prósperos de la región. Finalmente, lamentablemente, no se pudo dar mi discurso en el Pleno de la Asamblea Nacional de la Panamá, al menos no en directo, porque bueno, se postergó un debate sobre el presupuesto nacional que no permitió que entrara en la agenda, digamos, el espacio para hablar sobre Venezuela. Estuve esperando un par de horas en la Asamblea, finalmente no se pudo dar el discurso, pero los diputados que han estado apoyando la causa de Venezuela les di una grabación y prometieron que el lunes iban a pasar ese video en el Pleno de la Asamblea Nacional y se va a transmitir en cadena nacional, perdón, por la transmisión de la televisión panameña para todo el país. Luego voy a estar hablando un poco de eso y de cuáles han sido, digamos, mis peticiones a las autoridades panameñas en el nombre de Venezuela, pero quiero volver al tema de Panamá. Miren, en el año 89, cuando ocurre esta invasión, Panamá tenía un PIB de 5 mil millones de dólares y Venezuela en ese entonces tenía un PIB de 45 mil millones de dólares. Es decir, la economía venezolana era aproximadamente 10 veces más grande que la panameña en aquel entonces. Perdón, de 54 mil millones de dólares. Era más de 10 veces más grande que la economía panameña. Hoy en día, en el año 2024, la economía de Panamá está por encima de los 80 mil millones de dólares, es decir, que la economía de Panamá se ha multiplicado por 16, mientras que la economía venezolana está prácticamente en el mismo lugar en el que estaba en el año 89. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 30 y tantos años, la economía de Panamá creció 16 veces y nuestra economía se quedó estancada, ha sido vapuleada, ha sido robada, ha sido extorsionada y ha sido secuestrada por los bandidos del chavismo. Sí, porque en los primeros años de Chávez tuvo un repunte la economía, empezó a crecer. Ese crecimiento no se debía a un buen manejo de la economía, sino a que los precios del petróleo subieron abruptamente. Chávez tomó el país con un barril de petróleo de 18 dólares y por diferentes situaciones geopolíticas ese barril de petróleo subió por encima de 100 dólares. Y evidentemente Chávez tuvo una cantidad de recursos infinitos con los cuales compró buena parte de los votos de los venezolanos para seguir manteniéndose en el poder, luego a través del autoritarismo, y evidentemente también empezó a comprar los votos de las islas del CARICOM y de diferentes países de la región, financiando gobiernos de izquierda para
digamos, ejercer un control macro sobre la región, que hasta el día de hoy se mantiene, porque como ustedes pueden ver, todavía hay muchos países que son cómplices de la tiranía de Nicolás Maduro en nuestro hemisferio. Ahora bien, volviendo al tema de Panamá. ¿Qué veo yo en Panamá en este momento? Fíjense, Panamá aprendió lecciones que nosotros no hemos aprendido. Tienen otros problemas que los voy a comentar también un poco más adelante. Pero Panamá, uno de los, vamos a decir, grandes entendimientos que tiene, allá no existe una, o al menos no es tan extendida, una satanización a la riqueza, al empresariado o a la libertad de capital y la creación de empresas, como si existe en buenas partes de nuestros países debido a la penetración del marxismo. En mis días en Panamá estuve, bueno, buena parte de mi tiempo estuve con el alcalde Mayer Mizrachi, soy muy amigo de Mayer, y también coincidí con diferentes diputados de la Asamblea Nacional que, bueno, fueron los que nos ayudaron a llevar nuestro mensaje de libertad. Y ahí vi algo muy curioso. Cuando los diputados, estuve hablando con los diputados y, bueno, lo que pude entender de mi reunión con varios de ellos es que su visión del país es una visión, sí, básicamente una especie de centro-derecha, aprecian mucho la libertad del mercado, el capital, no entramos a discutir muchos temas culturales y la verdad es que mi misión en Panamá tampoco era ir a hacer activismo político ideológico, sino que fui a hablar en nombre de Venezuela. Y me pareció curioso porque luego de que ellos publican, varios de ellos publicaron fotografías conmigo, empezaron diferentes cuentas en X a decir que le habían, la misma propaganda literal de Maduro, del chavismo, que le habían abierto las puertas a un fascista, extrema derecha, si miren la cara de asesino y loco que tengo. En fin. El punto es que, digamos, ahí empezamos a ver un poco que sí hay cierta parte de la sociedad que empieza a ser contaminada y se los advertí un poco sobre esta propaganda del mainstream media internacional y obviamente los movimientos de izquierda que satanizan a las personas que sencillamente te dicen, mira, mis creencias es que nosotros necesitamos libertad de mercado, libertades individuales y libertad de discurso para tener mejores sociedades. Y para, bueno, algunas de esas personas eso es fascismo, nazismo, lo que te dé la gana, porque sencillamente quieren destruir tu reputación. Pero más allá de ello, digamos, mi visión es que fuera de ello, Panamá no ha sido tan invadida por el marxismo cultural. Sí le hice un comentario a parte del equipo de Mayer, porque entrando a la Asamblea Nacional, digamos, está en una de las partes populares de la ciudad de Panamá. Tienes que ir por la avenida y cruzas a la derecha y aquí hay como una especie de edificios. Y en ese edificio, en toda la entrada de Panamá, hay puros murales de comunistas. Ahí está el Che Guevara, está Salvador Allende. Hay como 6-7 figuras prominentes del marxismo en toda la entrada de la Asamblea Nacional. Y cuando les hice el comentario, me dicen, mira, ni siquiera nos habíamos fijado y eso tiene muchos años allí. Eso es para que ustedes vean que, digamos, claro, uno ya tiene la mente entrenada para reconocer rápidamente la propaganda comunista donde sea que vaya, pero quizás en otros países no están tan pendientes de estas cosas. Más allá de eso, también estuvo en el canal de Panamá, muy desarrollado, una obra de ingeniería, una maravilla mundial por completo. Panamá tiene realmente algunas zonas que parecen no, son zonas del primer mundo completamente. Tiene obras arquitectónicas realmente de avanzadas, evolucionadas. Hay riqueza, hay oportunidades de empleo, hay buenos salarios. Evidentemente, como todos nuestros países de América Latina, habrá muchas cosas por mejorar, muchas cosas por hacer, pero mi visión general es muy positiva. Ya luego estuve pues reuniéndome fuera de las reuniones gubernamentales, me reuní y conversé con varios venezolanos que tienen años viviendo allá y bueno, me manifestaron que sí, que ellos consideran que en los últimos años, con el último gobierno, tanto el último alcalde de la ciudad de Panamá como el
gobierno anterior al del presidente Mulino, que ellos consideran que la economía se había paralizado un poco y que la ciudad se echó un poco a perder. Algunas de las cosas que más manifestaban era que la ciudad se había vuelto muy sucia, muy cochina, que había mucha basura. Y otra de las cosas es que sentían que la economía también, digamos, se había estropeado un poco, que también, bueno, no quiero adentrarme demasiado porque realmente no me considero un experto en la historia política y económica de Panamá, no la he estudiado con tanto detalle como sí lo he hecho con otros países de la región, pero digamos, los comentarios que más escuché es que el problema fundamental en Panamá y el problema más grande es el tema de la corrupción, y es por eso que hoy la nueva camada de diputados, buena parte de la Cámara que se acaba de juramentar, son diputados bastante jóvenes, tienen ideas frescas. Por las conversaciones que tuve con algunos, creo que probablemente quizás le falte todavía profundizar un poco en temas ideológicos, económicos y políticos, pero insisto, están jóvenes y creo que si Dios quiere y se les brinda de sabiduría, digamos, Panamá va a poder tener un buen futuro. Como les decía, también tuve la oportunidad de compartir mucho con Mayer. Me sorprendió el amor que tienen los panameños por Mayer. Aquí vamos a decir, una incidencia que tuve. En un par de días Mayer me mandó uno de sus vehículos. Él tiene un par de Tesla y todos los panameños saben cuáles son los vehículos de Mayer, y era muy gracioso porque a donde sea que yo iba, en el carro, claro, tenía los vidrios totalmente oscuros, donde sea que yo iba en el vehículo, la gente empezaba a saludar emocionada al carro, pues pensando evidentemente que era Mayer. Y en un momento me bajé en la Asamblea Nacional y toda la gente vamos a decir, se puso alrededor del vehículo esperando para saludar a Mayer, y cuando abren la puerta y me bajo yo, todos se quedaron como tristes y que, no, ese es el asistente de Mayer, ¿no? pero me dejó muy contento. Pude hablar también mucho con Mayer sobre sus planes para la ciudad. Ahorita está totalmente enfocado en limpiar la ciudad, digamos, en la parte número 1. Hay problemas muy graves también de presupuesto. Hay muchos otros temas que no puedo hablar porque, vamos a decir, comprometen tanto políticamente como quizás en temas de la ley a lo que está pasando internamente en la alcaldía, pero sí sé que, vamos a decir, ha tomado una herencia un poco pesada con bastante deuda y bastante problemas financieros, y por todo lo que pude hablar, no solo con él, sino con mucha gente alrededor, sé que está haciendo un gran trabajo. Mi punto al hablar de todo esto y cómo Panamá ha evolucionado y se ha desarrollado, pese a los contratiempos y los gobiernos buenos y los gobiernos malos, veo a la gente muy entusiasmada con esta dupla. Y cuando hablo de dupla me refiero a la presidencia de José Raúl Mulino y de Mayer en la alcaldía. La gente está muy entusiasmada con ellos, y escuché comentarios positivos tanto para el uno como para el otro. Dicen incluso que el Ministerio de Infraestructura ha empezado a movilizar obras y hacer cosas que no se habían hecho en todos los 5 años anteriores. Entonces creo que en ese sentido pues, va a ser bastante positivo para Panamá los años que están por venir. Un poco para concluir mi idea, Panamá al momento de ser invadida por Estados Unidos y de forjarse o abrirse paso hacia la democracia, el resultado es que con sus defectos y virtudes, Panamá hoy en día tiene una economía pujante. Tiene quizás la ciudad, obviamente no es en toda la ciudad, Panamá está dividido, como todas las ciudades de América Latina, digamos, hay partes mucho más nuevas y desarrolladas, con estructuras modernas, y evidentemente hay partes antiguas y donde el poder adquisitivo es más bajo. Pero me sorprendió mucho, digamos, la riqueza y el mercado
y también vamos a decir, la penetración de marcas extranjeras y nacionales compitiendo sin ningún tipo de problema en Panamá. Es una sociedad pujante y es muy positivo tener un país así en la región, y eso fue gracias a que los países externos en ese momento ayudaron a los panameños a reconquistar su democracia. Y básicamente ese fue un poco el mensaje que yo quise dejar en Panamá. Como ya les decía, me reuní con el alcalde de la principal ciudad de Panamá, la alcaldía más importante de América Latina. Me reuní con varios parlamentarios y también con la embajadora de Panamá ante la OEA, y una de mis solicitudes fue que lleváramos de nuevo a la mesa de la ONU la activación del TIAR para Venezuela, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y que solicitemos, sumándonos a los llamados del Senado de Chile y el Senado de Colombia, que tramitemos la presión sobre el fiscal de la Corte Penal Internacional para la captura de Nicolás Maduro. Hay muchas cosas que por, digamos, este formato no quisiera contarles un poco en este video. También ayer en la ciudad de Panamá tuve un conversatorio antes de venirme con muchísimos venezolanos que se acercaron a hablar con nosotros. Hablamos durante más de 2 horas, creo, y hay un video que se está preparando para mostrarles de qué constó ese conversatorio y donde ahondé muchísimo más en todo lo que se hizo en estos días en Panamá y cuál podría ser el futuro para Venezuela. Entonces, lo voy a dejar hasta acá por ahora y les estaré compartiendo ese video con nuestra conversación con los ciudadanos venezolanos en Panamá muy pronto.